esta mañana, Señor, te pedimos, bendito y alabado sea, Señor, que el culto de hoy, Señor, sea de beneficio y de bendición para cada uno de los presentes y para los que están a través de las redes sociales, Señor, para que esta palabra nos enseñe, Señor, nos eduque, Señor, y nos permita también entender tu palabra, Señor, nos permita también comprender la vida, Señor, y te damos gracias, Señor, por este don de la vida. Bendito y alabado sea, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor, por los que estamos aquí presentes. Amén. Descubrí el camino, la
Disculpen el lapso, es que no sé cómo apagar el cerillo solo ahí. Así es que dejemos que siga solo. Dios los bendiga, bienvenidos todos. Damos gracias a Dios por este día de hoy tan particular. Hoy no vamos a tener escuela dominical porque el hermano Marvin tuvo un contratiempo, un fallo mecánico en su carro y obviamente le impide llegar a la iglesia hoy. Y bueno, bienvenido a Arnoldo, un hermano de la iglesia de Cipreses y de Cipreses, que nos ha visitado varias veces. Bienvenido cada uno de ustedes que está acá con nosotros hoy. Y esto que ocurre con el hermano Marvin me lleva a pensar que qué interesante los eventos que han ocurrido después de hoy, y que en parte es lo que lleva al tema del mensaje de hoy. El título es Las fuerzas del evangelista. ¿De a dónde y cómo tomamos fuerzas como evangelistas del Señor para seguir adelante el camino? Las fuerzas del evangelista. Y está basado en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer, voy a quitar esto también, creo que hace mucho lluvia para la transmisión. Hechos 1:8, dice así la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este día que nos das. Te damos gracias, Señor, por todo lo que ocurre, Señor. Aún aquellas cosas que nos parecen un poco extrañas, incluso aquellas cosas que nos desagradan, incluso por aquellas cosas que nos molestan, aquello que vemos que no tiene un cierto sentido desde el punto de vista humano. Te damos gracias, Señor, por ellas, porque sabemos que todo es tuyo y que todo está bajo tu cuidado y tu control, y que nada escapa a tus manos, Señor, y a tu conocimiento y a tu voluntad. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús para que tu palabra, que es viva y es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta el alma, Señor, a lo más profundo, y discierne los pensamientos del corazón y sus intenciones. Esa palabra que es viva, que no vuelve vacía, que produce el fruto para el cual tú lo envías, Señor. Que esa palabra cae en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, que la podamos poner por obra en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Para poner al tanto a Arnoldo, que está aquí con nosotros, porque los demás saben qué es lo que ocurrió, y también los que puedan estarnos viendo por las redes sociales, quiero comentarles que el jueves en la mañana 3 hermanos de la iglesia viajaron a Panamá para recibir, digamos que capacitación en el campo del Evangelio, para recibir entrenamiento. Y todos nosotros, porque nos incluimos todos, tuvimos un gran anhelo y un gran deseo en el corazón. Perdonen que me quite los acordes, que estoy estudiando un poco y se me empañan y me molestan los ojos. Medio los veo borrosos, pero los veo. Y fue algo en el que invertimos tiempo, deseos, ganas, que los hermanos de Panamá también los estaban esperando con mucho anhelo y mucho gozo, porque realmente deseábamos todos que este viaje fuera de gran bendición para ellos personalmente, los que iban, y también para la iglesia. Y también los hermanos de Panamá así lo vieron.
Sin embargo, el viaje se frustró. Y se frustró ya estando allá. O sea, ellos llegaron y por razones que no vienen al caso comentar, no les dieron entrada al país. Entonces, ellos se fueron muy temprano, muy de madrugada, a las 3 de la mañana más o menos, se levantaron. A las 2 a las 2 de la mañana, imagínense. Y a las 5 de la tarde ya estaban en el aeropuerto acá. Entonces, claro, ese es el contexto. Y cuando ellos me escribieron de que estaban teniendo problemas para ingresar al país, se les saben en el aeropuerto allá. No es que fue aquí, fue allá, tuvieron el problema, ya habían viajado, ya estaban ahí. A mí me golpeó mucho, les soy honesto, y estoy seguro que a ellos más, porque ellos lo vivieron. Yo nada más recibía los mensajes y yo le decía a Beatriz, incluso en cierto momento, casi se me salen las lágrimas de pensar en toda esa expectativa que teníamos, en todo ese deseo y ese anhelo que teníamos. Y sí, me golpeó. Y estoy seguro que a ellas y a Martín también lo golpearon, porque uno no es insensible a las circunstancias, a las situaciones. Entonces, en el transcurso del día, gracias a Dios, pude ir comprendiendo que, y tal vez más que comprender, fui recordando que el Señor todo lo tiene bajo su cuidado y bajo su control, aunque a veces no lo entendemos, aunque a veces no lo comprendemos, y a veces pensamos que, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué pasan estas cosas? Podemos pensar qué hice mal, qué me faltó, qué triste, y podemos pensar miles de cosas. Y esa situación motivó este mensaje. Y no lo motivó porque yo tenía interés o deseos en aliviar el sentimiento de nosotros, sino porque tenemos que encontrar respuestas en la palabra de Dios de qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar. ¿Qué es lo que pasó en resumen? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y de dónde debemos tomar fuerza nosotros para continuar con la obra del Señor. Y eso me llevó el viernes, ustedes saben que yo los viernes voy a un estudio bíblico que tengo desde hace muchos años con el hermano Alexander Leitón y con el pastor Esteban Chacón. Son muchos años, o sea, son más de 20 años. No sé si me atrevo a decir que 25, pero digamos 20, mínimo 20. Incluso el maestro original que empezó eso, Nicolás Belsi, ya está en la presencia del Señor, ya él murió hace como 3 años. Y él fue el que nos instruyó por muchos años. Y nosotros hemos tomado la batuta, hemos tomado el estandarte y hemos continuado, ¿verdad? Primero porque estudiamos la palabra de Dios y después también, digamos así, en cierto honor y cierto recuerdo a Nicolás. Es más, ya otros han muerto, no solo Nicolás, Humberto Mora ya murió también, de los que iban a ese estudio. Y sin embargo, hemos mantenido ese deseo de continuar con el estudio de la palabra de Dios. Y yo el viernes les llevé una tarea, una pregunta. Esto no está ajustado al mensaje, sino que es parte del contexto que quiero compartir con ustedes antes de que metamos al mensaje. Yo les llevé, les compartí a ellos lo que había pasado. Y yo les hice una pregunta con base en Hechos 16. Ahorita les pido que me lo lean del 6 al 10. Y Primera Tesalonicenses 2:18. Esto también se lo pregunté al pastor Park el viernes.
base en estos dos, les hice una pregunta. Y si alguien quiere leerme Hechos 16, del 6 al 10, yo se lo voy a agradecer. Hechos 16. Del 6 al 10. Amén. Atravesando Frigia y la provincia de Galacias, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ok, y Primera Tesalonicenses 2:18. Si alguien lo tiene ahí también, igual que me lo lea, por favor. Si quieren el del 17 y 18, para que veamos el contexto. Primera Tesalonicenses 2, 17 y 18. ¿Lo leo yo? Bueno, sí, está ahí. Como 15. Si lo quiere leer, ¿no? Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Ve la diferencia en ambos casos? En el primer caso, era el grupo misionero de Pablo, que en ese momento eran Pablo, vamos a ver, por aquí está, bueno, ahí entre esos estaba Lucas y estaba el tercero, bueno, ahorita no me acuerdo cuál, creo que era Silas. En este caso, ellos iban de viaje misionero y ellos querían ir a Asia. Y después quisieron ir a Misia. Pero ¿qué dice? El Espíritu se los prohibió. Vean qué interesante la expresión, el Espíritu se los prohibió. O sea, dijo, aquí no. Y por el contrario, ellos tienen una visión de un hombre macedonio que les dice: vengan y ayúdenos. En el primer caso. En el segundo caso, Pablo, que quiere ir a Tesalónica, quiere visitar a los hermanos de Tesalónica, y dice que trató de ir una y otra vez. O sea, no fue una sola vez, fueron varias. ¿Y qué es lo que dice? ¿Quién estorbó? Satanás. Satanás. En el segundo caso, es Satanás el que estorbó. Entonces, pensando en esto que ocurrió el jueves, yo me quedé pensando en qué condición estamos. ¿En esta o en esta? Y como hoy tengo un poquito más de tiempo, quisiera oír opiniones antes de continuar. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue el Espíritu Santo que dijo no es el momento? ¿O fue Satanás que dijo que estorbó? Porque en realidad Satanás no dice nada, estorbó, o sea, se atravesó. El cuentico se atravesó. Para mí Satanás. Ajá. ¿Ustedes que lo vivieron en carne propia? Para mí Satanás. Ajá. ¿Me dice? Satanás estorbó, pero también sé que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ajá. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, pero es que usted se adelanta.
Usted ya se adelantó, ¿verdad? Pero definitivamente, Satanás estorbó. Ahora, ¿por qué yo digo que definitivamente, y por qué también digo que doña Lisa se adelantó? Vamos a Job, capítulo 1. Todos estamos más o menos familiarizados con lo que le pasó a Job, ¿verdad? Como él, siendo un hombre con una familia, digamos, devota, en una condición económica muy acomodada, con una vida espiritual adecuada. Capítulo 1, no he puesto el versículo porque tengo que buscarlo. Es que estoy haciendo una introducción larga porque Dios me permitió hoy que me vaya a la escuela dominical, entonces claro que puedo disponer de más tiempo. Pero pensando en lo que ocurrió a Job, dice 1.22, primero les voy a contar 1.22. Primero les voy a comentar el contexto. Job, como les digo, un hombre piadoso, un hombre devoto, un hombre con una familia ordenada, tenía sus hijos, me imagino que ya tendría nietos, porque ya los hijos estaban casados y tenían ciertas actividades de culto con cierta regularidad, donde Job hacía las funciones de sacerdote o de pastor, digámoslo así, en palabras mías. Pero viene Satanás, ojo, viene Satanás y empieza a cuestionarle a Dios y le dice: es que Job es así porque tiene algún interés. Y lo primero que le dice: quítale los bienes y verás como blasfema de ti. ¿Verdad? Y efectivamente, Job pierde los bienes, pierde a su familia, mueren todos por circunstancias muy trágicas, ¿verdad? Y Job, tranquilo. Entonces viene Satanás y le dice: bueno, pero tócale su vida, tócale su salud. Que Dios le concede, le autoriza a Satanás. Satanás no puede actuar por propia iniciativa, sin autorización de Dios. Ahí se ve la soberanía de Dios que dice doña Isabel. Y no solo pierde los bienes, pierde su familia, sino que además pierde su salud. Como una enfermedad muy extraña que se describe en los capítulos 2, 3 y siguientes. Y entonces veamos aquí la reacción de Job. Y le damos el 21 y el 22 para también igual ver un poquito el texto. Aquí vemos, porque la Biblia lo dice muy claro, que Satanás interviene en la vida de Job para mal, ¿verdad? Para mal. Pero ¿qué es lo que dice Job en 1, 21 y 22? Si alguien lo tiene ahí. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová dio, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vean cómo Job, a pesar de la circunstancia que está viviendo, él dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En pocas palabras, ¿qué es lo que hace? Alaba al Señor, alaba a Dios. En medio de esa situación, alaba a Dios. Y lo que dice en el 22, él dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir? Que en todo esto, a pesar de la situación que él vivió, que fue bastante incómoda, y todo el resto del libro se va a desarrollar a partir de esa situación, Job dice: no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir despropósito? Una mala intención, un mal pensar, un mal proceder de Dios en todo esto. Y veamos que lo que está viviendo Job es algo realmente serio, que Dios no permita que nosotros vivamos. Y lo digo así con toda honestidad, con toda sinceridad y con toda claridad, aunque Dios puede hacer lo que quiera.
pero Dios no permita que nosotros vivamos eso, porque Job lo perdió todo, y no solo eso, se enfermó, y dio una enfermedad que realmente es muy desagradable, y lo pueden leer ahí. Y la primera reacción de Job es, no, o sea, yo no nací con nada, no me voy con nada, bendito sea Dios. Y yo no le veo que Dios tenga una mala intención en todo esto, un mal propósito, lo que dice ahí, un despropósito, ¿verdad? Esa es la primera reacción de Job. En el capítulo 3 de Job, podemos leer la parte humana de Job, porque Job reacciona a esa situación, incluso llega a maldecir el día en que él nació. Y eso nos habla también de que una persona tan devota, una persona de una vida espiritual correcta delante del Señor, puede en ciertos momentos de su vida, ante las circunstancias difíciles, sentirse mal al punto de decir, qué tirada que yo haya nacido, ¿verdad? Qué problema que yo haya nacido. Y él se sintió mal, y eso lo describe en el capítulo 4. Sin embargo, más adelante, vemos cómo Job recapacita y se da cuenta que él se equivocó en esa primera reacción, ¿verdad? Y aunque el tema no es Job, pero vemos cómo nosotros, como seres humanos, tenemos diferentes maneras de reaccionar ante las situaciones difíciles. Podemos tener perfecta claridad de que Dios está al cuidado de todo, pero a la vez sentirnos mal, que fue la primera, mejor dicho, la segunda reacción de Job fue sentirse muy mal y apesadumbrarse por lo que estaba viviendo. Ya después, a partir del capítulo 6, Job empieza a recapacitar y a reconstruir su vida espiritual y a razonar sobre lo que está ocurriendo, hasta llegar a los capítulos 40, 41, 42, donde vemos esa expresión: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Donde ya Job tiene todo ese panorama completo de lo que ocurrió y ya puede entender perfectamente que dentro de todo Dios ha estado cuidándolo a él y cuidando su vida, y que hay un propósito. Al final, ¿cuál es el propósito? Y estoy haciendo un resumen muy resumido de la vida de Job. ¿Cuál es el propósito? El propósito, si bien era una enseñanza para Job, porque obviamente que hay una enseñanza para él en lo personal, había una enseñanza mayor para los amiguitos de Job. Los amiguitos de Job lo acusan de que tiene pecado escondido, lo acusan de que no es honesto con Dios, lo acusan de que es hipócrita, y sin embargo, al final, la sanidad de sus amigos viene cuando Job ora por ellos, y eso lo vemos ya en el capítulo 42, por ahí lo vemos. Entonces vemos que toda esta tribulación que Job pasó, si bien tiene una enseñanza personal para él, hay una enseñanza mayor para ellos, para sus amigos, al punto de que nosotros podemos leer perfectamente, lo voy a leer para ustedes. Dice en el capítulo 42, dice, vamos a ver si lo encuentro muy rápidamente. Ya les digo, es que esto no estaba en el bosquejo del mensaje, pero me sirve para contextualizar lo que hemos estado viviendo. Dice, versículo 7, 42:7 de Job. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. En pocas palabras, ellos hablaron paja. Ellos no hablaron correctamente lo que Dios deseaba. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros,
y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Ellos tuvieron que hacer sacrificios. ¿De qué nos está hablando aquí? De sacrificio de sangre, de un pecado que ellos cometieron, no Job. A pesar de que Job fue el que pasó todo el problema, toda la situación de enfermedad, toda la pérdida de bienes materiales, la pérdida de su familia, el asunto era con los 3 amigos de Job. Porque ellos se pusieron a juzgar a Job. Eso te pasa por pecador, te pasa por hipócrita, te pasa por mentiroso, te pasa por esto, porque algo tenés escondido. Y ustedes leen los diálogos que se desarrollan ahí, y es eso. Y al final Dios les dice, ¿sabe qué? No es eso. Ustedes son los que están actuando mal, están hablando mal. Puro chisme. Ahora, ¿perdón? Puro chisme. Puro chisme, más o menos, ¿verdad? Pero ¿quién sufrió el problema? Desde el punto de vista de los ojos humanos. Job. ¿Quién pasó la enfermedad? Job. ¿Quién se puso flaco? Job. ¿Quién se puso en ceniza y se rascaba porque le picaba toda la piel y se le puso negra, porque así lo describe? Job. ¿Quién perdió a la familia? Job. ¿Quién perdió los bienes? Job. ¿Quién, de verdad, quién la vio fea? Job. Pero ¿para quién era la enseñanza? Para los amigos de Job. Y yo quiero que pensemos en esto, porque esta situación que nosotros vivimos, que está muy lejos de haber sido la situación de Job, pero que sí nos dejó un gran trago amargo en cierto momento, tenemos que pensar y qué es lo que Dios deseaba en todo esto, qué es lo que Dios nos quería enseñar. ¿Fue el Espíritu Santo el que nos prohibió entrar a Panamá? ¿O fue Satanás el que nos estorbó? Y tenemos que pensar muy seriamente eso. Y eso nos tiene que llevar a pensar, ahora sí, a que debemos ver las cosas con ojos espirituales, indistintamente que nos sintamos mal. O sea, ya les digo, si leen el capítulo 3 de Job, se van a dar cuenta de lo mal que personalmente se sintió Job. Pero Job no se dejó dominar por esos pensamientos y esos sentimientos personales, sino que empezó a buscar la verdad de Dios, el plan de Dios en toda esta situación. Por eso es que Job no atribuye al Señor ningún despropósito en esta situación, ya ninguna mala intención, ningún mal propósito, sino que Job espiritualmente empieza a cuestionarse, bueno, ¿qué es lo que aquí está pasando? Y claro, pasa todo un proceso. Los estudiosos creen que Job estuvo por más o menos un año. O sea, no fue una cuestión de horas ni de días, ni de semanas, pero algo un poco más extenso. Y ahora quiero que traigamos a nosotros, ahora sí, si bien no somos Job, ni hemos sido tratados como Job, pero como nosotros, como evangelistas, como personas a los que el Señor nos ha confiado el Evangelio, cómo debemos actuar, a dónde debemos coger fuerzas. Y yo creo que en parte, y digo que en parte, lo digo con toda honestidad, porque nosotros no conocemos los pensamientos de Dios, son mucho más altos que nuestros pensamientos de la Escritura. Pero sí podemos ver en alguna medida de a dónde es que nosotros debemos tomar fuerzas, de a dónde es que nosotros debemos caminar, de a dónde es que nosotros debemos aferrarnos para que estas situaciones no nos desanimen, que estas situaciones más bien las veamos algo así como Job, algo así como Job. O sea, aquí hay algo más que simplemente un tropiezo para entrar al aeropuerto. Que Satanás nos estorbó, probablemente sea cierto. Hay una enseñanza más allá de todo eso. Hay una enseñanza más allá de todo eso. Pero para llevar adelante esta enseñanza que va más allá de todo esto, por eso es que el mensaje se llama las fuerzas del evangelista. ¿De quién me agarro yo? ¿De quién me aferro? ¿Verdad? O sea, estas banderitas que están acá, que las tenemos desde que doña Isabel se fue para Chile,
y que para mí, yo quisiera que para ustedes también, sea un recordatorio cada vez que venimos a la iglesia, no un recordatorio de que nos toca, porque son muchos colores y muchas banderas, sino un recordatorio de que en todos los países del mundo es necesario predicar el Evangelio. Que la iglesia debe tener un alcance más allá que el barrio, que el país, que la ciudad, que el cargo. Entonces, pensando en todo esto, porque les digo honestamente, no será la primera vez que vamos a tener un problema, repito, humano. No es la primera vez que vamos a tener un inconveniente. Si ustedes leen en 1 Corintios capítulo 12, no lo vamos a leer, pero sí se los quiero referenciar. 2 Corintios, ya les digo cuál capítulo. Esto es algo que estaba leyendo ahora por la mañana y yo pensaba, no puedo agregar tantas cosas porque no voy a tener tiempo. Salimos a las 2 de la tarde, pero era que el Señor le rompió el carro a Martín para que yo tuviera tiempo y hablar más de este tema, ¿verdad? Y es parte del asunto. En 2 Corintios capítulo 11, del versículo 16 en adelante, podemos ver ciertas cosas que pasó Pablo, el apóstol. Vean qué curioso, a partir del versículo 23, él habla, dice que recibió azotes, estuvo en la cárcel, tuvo peligros de muerte muchas veces, recibió 39 azotes de los judíos 5 veces. 40. No, es que es 40 menos 1, 39. Era una norma que ellos tenían, dar 40 azotes menos 1, 39, porque si no mataban al prisionero. Dice, azotados con varas 3 veces. 3 veces padeció naufragio. O sea, yo no me imagino. Les confieso una fobia que yo tengo. Yo tengo una fobia al mar, a montarme en una lancha. Las 2 o 3 veces que hemos pasado el ferry ahí de Nicoya, yo no sé si alguno ha pasado ese ferry, para mí se me hace una eternidad, porque mi gran fobia, mi gran temor es en qué momento esa vaina se hunde, ¿verdad? En qué momento eso se va al fondo del mar y yo me voy con el barco ese, ¿verdad? Y eso es una historia familiar. El hermano de mi mamá murió ahogado y ella le tiene miedo al mar y nos lo transmitió a los hijos ese temor. Tanto que siendo jovencillos y fuimos al mar 2 veces o 3 fue mucho, ¿verdad? En 20 años o 25. Y a la orillita, en espuma, como decía ella, de ahí no pasan, porque su hermano de edad de 20 años murió ahogado, ¿verdad? Entonces ella conserva mucho su recuerdo. Bueno, la cosa es que Pablo tuvo 3 naufragios, no 1, 3, ¿verdad? Dice que pasó una noche y un día como náufrago en el mar. Ya no, ni quisiera pensar en eso. Dice, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de su nación, de los propios judíos lo perseguían, peligros de los gentiles, los que no eran judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, con muchos desvelos, con hambre, con sed, dice, con desnudez. Esa fue la vida del apóstol Pablo. No fue una vida fácil, humanamente hablando. Pero nos tenemos que hacer la pregunta, entonces, ¿de dónde Pablo tomaba fuerzas para seguir con su ministerio, que era la predicación del Evangelio de los gentiles? Y no tirar la toalla. Y me recuerda ahora a Jeremías, que Jeremías también quiso tirar la toalla, porque Jeremías estuvo en la cárcel y también fue apaleado, humillado, lo tiraron dentro de lo que hoy conocemos como un tanque séptico, hasta las orejas del barro que se hace en los tanques sépticos. Ahí estuvo Jeremías. Y Jeremías se cuestionó y dijo muy claramente que él quiso dejar el mundo. Y todo eso lo podemos pensar nosotros en un instante. Y lo podemos pensar
y no quisiera ser, digamos, aguafiestas, todo lo contrario, porque todos nosotros, al igual que el apóstol Pablo, tenemos una misión que cumplir, ¿verdad? A nosotros hoy está aquí no por casualidad. ¿De dónde tomo yo las fuerzas para continuar? ¿De dónde tomó las fuerzas Job para continuar? ¿De dónde Pablo se mantenía firme para poder continuar, a pesar de todo eso que él escribe acá? Y ese sí es el tema del mensaje. Ese sí es el tema del mensaje. Y vamos a ver tres cosas, o al menos tres cosas que nosotros tenemos que tener presente en cuanto a nuestra vida como evangelistas. Voy para el tema. ¿De dónde provienen las fuerzas para el evangelista? ¿De dónde deben provenir las fuerzas para nosotros? Un día de estos, ayer no pudo haber sido, seguro el jueves, decía uno de los pastores que daba la clase, o en la escuela de evangelismo, decía que el creyente, el evangelista, el pastor no se jubila, no se pensiona. El evangelista, el pastor, el misionero, el obrero, tiene un ministerio de por vida hasta que el Señor lo llama a su presencia. Bueno, a Pablo le pasó. Si leemos la segunda carta a Timoteo, ahí vemos cómo él dice que ya está pronto a morir. Pero él todavía, pronto a morir, estaba escribiendo una carta. Estaba escribiéndole a Timoteo, no es que se echó a morir, se dijo, bueno, ni modo, ya hasta aquí llegué, guardo mis cosas y me espero a que me maten. Había entrado en depresión, por eso no quiero. Él hubiera entrado en depresión, perfectamente, humanamente entendido, pero no, él, a pocos días de morir, él murió decapitado. A pocos días de morir, él estaba escribiendo su testamento espiritual a su discípulo Timoteo. Le estaba dando ciertas instrucciones y los invito a que lean la segunda carta a Timoteo con ese enfoque. Es el maestro escribiendo, seleccionando por el Espíritu Santo, por supuesto, qué escribirle a su discípulo de 15 o 20 años. ¿Qué es lo que necesita saber el discípulo cuando ya llega a un punto a morir? Y entonces él nos dejó escrita esa carta, esa segunda carta a Timoteo. Y es bonito verla desde ese enfoque. ¿Qué le dice a alguien que ya está a punto de morir a su discípulo? ¿Cuál es ese mensaje que le dé? Pero bueno, no importa. No importa ahora, no es el tema. El tema es de dónde cogemos fuerza nosotros. Y ya le digo, o sea, yo cuando hablé con cada uno de ellos, yo me puse a pensar a mí mismo, bueno, yo mismo, ¿cómo? ¿De dónde cojo fuerzas? ¿Qué debo hacer yo para no desanimarme, para pensar? Esto es nada más Satanás trabajando. De hecho, como les digo, yo al pastor Pac le escribí, le puse estas dos cosas. Le digo, ¿usted qué piensa? ¿De dónde viene? ¿Es el espíritu que nos dice? Aquí no. Todavía no es el momento de Satanás que nos está estorbando. Y la respuesta de él fue sencilla, una frase así, al estilo de él, ¿verdad? Que él habla muy poco, ¿verdad? Costa Rica es muy importante para ti. Y eso es. O sea, yo creo que podríamos resumir el mensaje de hoy en eso. Costa Rica es muy importante para Cristo. Por eso es que Satanás está. ¿Qué es lo que desea Satanás? Que la iglesia no prospere, que el evangelio no se divulgue y que cada uno de nosotros, los que estamos acá, los que nos puedan ver, nos quedemos sentados dejando que Satanás haga lo que quiera y que el evangelio, digámoslo así, se frene. ¿Y a dónde cojo fuerzas? Entonces, voy a dejar esto aquí para que no se nos olvide. Pero ¿a dónde? O sea, la fuente de nuestras fuerzas. Fuerzas. A mí me ocurre que a veces cambio el orden de las letras se llaman dislexia. La fuente de nuestra fuerza. ¿De dónde cojo yo fuerzas? Tengo que ir al gimnasio,
tengo que hacer meditación trascendental, tengo que salir a caminar todos los días. ¿De a dónde? ¿De dónde? ¿Y de a dónde es el primer lugar? Isaías 7:14. Yo les envié a ustedes por ahí el bosquejo van a la transcripción de los versículos. Entonces, tal vez no los vamos a leer a todos. Pero Isaías 7:14 dice: el Señor mismo os dará señal, que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y esto está en Mateo. El cumplimiento de esto está en Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. ¿Y sabe cuál es la primera fuente de donde nacen y salen nuestras fuerzas? De Emmanuel. ¿Y por qué digo de Emmanuel? Porque Emmanuel es Dios, significa Dios con nosotros. O sea como sea. Y ahora tal vez podemos comprender al apóstol Pablo y podemos comprender un poco mejor a Pablo. Y es que ellos tenían claro que Dios estaba con ellos. Dios está conmigo. Dios está con usted, Dios está con Tita, Dios está con Arnoldo, Dios está con Beatriz. En todo momento, en todo lugar, Dios está conmigo. Aún cuando Pablo estaba en el mar, no sé, agarrado de una tabla, creo que dice en Hechos 26, por ahí, el barco se hundió, el barco se encalló en realidad, y ellos dijeron: cada quien agarre lo que pueda para que puedan llegar a la playa. Y me imagino que Pablo se agarró, no sé, de un barril, de una tabla, de algo que flotara para poder llegar ahí, porque ahí dice muy claramente: no todos sabían nada. A mí yo no sé nadar, a mí me pasa algo así, me voy al fondo o me tengo que agarrar de algo. Pero aún así Pablo, en medio de eso, y lo vamos a ver más adelante, Pablo en medio de eso sabía que Dios estaba con él y que Dios tenía un propósito para su vida, que ahorita lo vamos a ver. Clarísimo, un propósito muy claro, que desde el principio el Señor manifestó. Entonces nunca se nos olvide que en medio de todo, las angustias, también por supuesto las cosas bonitas, en medio de las preocupaciones, Emmanuel, Dios está conmigo, Dios está con ustedes, con cada uno de ustedes. ¿Qué más nos dice y nos reafirma de esto? Mateo 28, del 18 al 20, no lo vamos a leer todo, pero es lo que nosotros llamamos la gran comisión, donde el Señor le dice a sus discípulos y también a nosotros, nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos dice aquí? Dentro de, además de la misión, nos dice que toda autoridad, o sea, toda potestad, ¿qué dice el Señor? Me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Todo lo que ocurre, todo lo que pasa, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que pasa en las naciones, en los países y en los barrios, no escapa a la autoridad de Jesucristo. Está bajo su cuidado y bajo su control. Aún esas cosas que nos molestan o que nos acongojan, como me pasó a mí el jueves cuando me enteré de que estaban teniendo problemas con mi hija. Y el primero que tuvo un problema fue Marvin, creo, ¿verdad? Bueno, fue el primero que ustedes me escribieron. Y sin embargo dice el Señor, no solo que Él está con nosotros, dice, además, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. O sea, está con nosotros. Todos los días. No es que un día sí y un día no.
No es que en los días bonitos sí está conmigo y en los días feos ya no está conmigo. Dios, ¿qué te hiciste? ¿Dónde estás? No, Él está ahí, ¿verdad? Aunque no lo comprendamos. El Salmo 23 lo dice muy claro: aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. ¿Por qué lo dice? Porque David anduvo en valle de sombra de muerte. Hubo momentos en él que tuvo desesperación. Es más, hay otro salmo que dice: desde el fondo del pozo de la desesperación yo clamé a Dios. Imaginemos cómo se sentía David en ese momento, para describir que estaba en el fondo del pozo de la desesperación. O sea, ya estaba desesperado, ya no hallaba para dónde coger. Y si dice en el fondo del pozo, ¿qué hay en el fondo de un pozo? Nada, no puedo coger para ningún lado, solo ver para arriba. Bueno, me sirve este tragaluz. Lo único que veo es la luz del cielo. Y David clamó así, desde el fondo del pozo de la desesperación. Y eso nos enseña que aún los grandes hombres de Dios tuvieron sus situaciones difíciles. Imaginemos a Daniel, el profeta, cuando le dijeron: o ora usted al ídolo o va para el foso de los leones, y lo echan en el foso de los leones. O sea, Daniel iba confiado en que Dios lo podría librar. Y los amigos de Daniel, cuando los echaron en el horno, o los amenazaron con echarlos en el horno de fuego, ellos dijeron: ¿sabe qué? Pase lo que pase, no vamos a negar de nuestro Dios. Si quiere echarnos en el horno de fuego, échenos. Pero sea como sea, si Dios quiere protegernos, nos protege, y si no, no. Ellos tenían todavía mejor, más claro el asunto, más claro que yo. Lo difícil es llegar a ese punto, ¿verdad? Lo difícil es llegar a eso. Ahora, tener, digamos, esa fe o esa certeza directa de que no importa lo que le pase a esto, cuando despierte va a estar en la presencia de Él ya me hizo las promesas que tenía que hacer. Bueno, vea qué interesante el enfoque que nos compartieron. O sea, claro que es difícil llegar, pero por eso es que queremos buscar a dónde encontramos nosotros fuerzas. ¿A dónde encontramos nosotros fuerzas para llegar a ese grado de convicción que tuvieron los amigos de Daniel, el mismo Daniel, el mismo apóstol Pablo, David, y ahorita vamos a ver José? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a llegar hasta ese punto? ¿De dónde viene esa ayuda? No, ya sabemos, hermano, el Dios está conmigo. 1 Corintios 3:16 dice que somos templo del Espíritu Santo. Le decía yo a mis amigos el viernes en ese estudio bíblico, porque vean cómo todo esto me ha puesto a pensar, y estoy seguro que ustedes han estado pensando en eso. Le decía yo a mis amigos: ustedes son conscientes de que el Espíritu Santo vive en ustedes. Y claro, viene la respuesta teológica: sí, claro que sí, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, digo, pero tienen conciencia de eso. Se dan cuenta, se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de ustedes. Y no crean, yo me estaba haciendo esa pregunta para mí mismo. O sea, lo que quería escuchar era la respuesta de ellos. Pero es que, o sea, nosotros leemos en la Biblia cosas que a veces no las creemos. Y cuando digo que a veces no las creemos, no es que no las creamos exactamente, sino que no vemos una manifestación de esas cosas en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia que si tuviéramos nosotros fe como un granito de mostaza, podríamos decir en una montaña que se mueva. Ajá. Pero no tenemos ni ese granito de mostaza, ni ese granito de fe. Y la semilla de mostaza era como diminuta, muy chiquitita. Ustedes han visto semillas de planta. La semilla de planta es muy grande respecto a una semilla de mostaza. Y el Señor dice: si tuvieran fe como esa semilla de mostaza. Entonces, lo que dice Alonso, ¿cómo desarrollar esa fe? La única manera de desarrollar la fe, según Romanos 10, es por medio de escuchar la palabra de Dios. Por medio de estar pensando en esto. Dando el proyecto que fue Hechos 1:8, de la llenura del Espíritu Santo. Me estoy adelantando, pero estamos buscando las fuentes de nuestras fuerzas. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo va a estar con nosotros hasta el último día de nuestros días. Siempre. Dice Hebreos también, Pastor Daniel, que llegaríamos a esa madurez cuando
todos los días estar en esa lectura, es con entrenamiento. Es con entrenamiento. Por cierto, vea qué bonito como Dios trabaja. Usted está usando la palabra entrenamiento. Por eso es que nosotros necesitamos entrenamiento todos los días con la palabra de Dios. Por eso es que en los tiempos de los martes, nosotros nos participan de unas lecciones los martes y los jueves por la mañana. Martes y jueves por la mañana, los sábados por la mañana. Las clases del Seminario Teológico de Remanentes de Latinoamérica, de lunes a jueves a las 6 de la tarde. Todo eso es importante porque eso va desarrollando nuestra fe. O sea, entre más escuchemos nosotros la palabra de Dios, nuestra fe se va solidificando, se va cimentando más fuertemente. Esos momentos de incredulidad que nosotros tenemos, como el que yo sentí ese jueves, cada vez son menores. ¿Por qué? Porque inmediatamente empezamos a recapacitar de dónde viene mi fe, de dónde viene mi fuerza. Mi fuerza no viene de que migración me impida entrar a Panamá, no. Ese es un tropiezo momentáneo. Y de hecho, gracias a Dios, pudieron volver el mismo día. Según me decían ustedes, había gente que ya llevaba como 3 o 4 días ahí, haciendo nada en Panamá, retenidos ni para allá ni para acá. Y una de las frases que yo recordé, que siempre lo tengo como así, es el pastor Chin, que siempre decía: no te enfoques tanto en el problema, enfoques en la solución. Y siempre recordar que siempre vamos a tener aflicciones, pero que detrás de cada aflicción siempre va a venir una bendición. Y en eso me he enfocado estos días más que todo. Ajá. Y precisamente eso, doña Isabel, eso es lo que procuro yo con este mensaje. O sea, esto no es solo para ustedes, es para mí también, para todos nosotros. ¿De a dónde cojo fuerza yo para seguir adelante? ¿Cuál es mi tabla de salvación? ¿Cuál fue la tabla de salvación para Pablo cuando naufragó ahí en Hechos 26 o 27, por ahí? No fue que se encontró una tabla, pues sí, ese fue el medio, pero él sabía que tenía que llegar a Roma, punto, y que Dios le había dicho: usted tiene que ir hasta Roma. O sea, entonces, ¿cuál fue el ancla de fe de Pablo en esas situaciones? Que él sabía que tenía que ir a Roma. No iba a ir en avión, no iba a ir en carreta, no, iba a ir como náufrago. Y así lo llevó el Señor. Pero Pablo tenía una certeza de que iba a ir a Roma. O sea, él no se podía morir sin haber ido a Roma. Así de sencillo. Bueno, de sencillo digo yo, pero claro que no es sencillo. Pero Dios le dijo, es que lo tengo más adelante, pero Dios le dijo: usted va a ir a Roma. Ahora, no le dijo que iba a ir fácil. Es como una certeza de que tengo que cumplir esta misión. Exactamente. Y Pablo, por eso es que les digo, lean la segunda carta de Pablo a Timoteo, ese testamento espiritual. Pablo dice ahí: he guardado la fe, he terminado la carrera. O sea, ahí sí ya Pablo sabía que no había más allá, que su misión había terminado. Ahí sí, Pablo lo dice clarísimo, pero clarísimo. ¿Por qué no lo dice en la carta a los Filipenses, que Pablo está encarcelado? ¿Por qué no lo dice en la carta, déjenme ver, creo que la de los Gálatas, donde más bien él dice que espera ser liberado pronto? ¿Por qué? Porque él tenía certeza de que su misión no había terminado. Podía estar en la cárcel, podía estar en Hechos 16 agarrado de pies y de manos en un cepo, y él estaba alabando al Señor, cantando himnos, ¿verdad? Porque él sabía que su misión no había terminado. Esa era una situación circunstancial del momento. Dios podía cantar, podía alabar al Señor, tanto así que el carcelero de Filipos corrió pidiendo qué es lo que debo hacer yo para ser salvo. Y viéndolo desde el punto humano, digamos, aunque sabemos que todo viene de Dios y toda la palabra es de Dios, porque es por medio del Espíritu Santo, aunque Pablo haya fallecido, lo hayan decapitado, continuó con todos los discípulos. Ya en ese empezaba la carta a Timoteo. Ajá. Él dejó una herencia. Vaya. Ajá. Dejó una herencia espiritual. Con nosotros. Vean cómo Dios trabaja de bien. Vean, estos son pensamientos que me vienen a la mente, por eso lo digo así. Pero vean qué interesante cómo Dios trabaja de bien.
de que efectivamente Pablo dejó una herencia espiritual. Dejó remanentes. Dejó remanentes. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Dejar remanentes. Pensar en los que han quedado, y los que quedarán, y los que van a quedar después de esos que quedaron. O sea, en tercera y cuarta generación. También lo dice Pablo en 1 Timoteo. Esto encarga a hombres fieles que a su vez van a transmitir el mensaje a otros. O sea, segunda, tercera y cuarta generación. Pero no dice que va a ser fácil. En ningún momento dice que va a ser fácil. Bueno, el origen, ¿de dónde viene mi ayuda? El Salmo. Igual, no lo vamos a leer porque si no, como es muy largo, pero sí tenganlo por ahí anotado, 121, versículos 1 y 2. Nos dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, ¿qué está diciendo la persona? Imaginemos que nosotros salimos ahí a la calle y volvemos a ver, ¿de dónde va a venir de ayuda? De las montañas, del volcán Iguazú. Va a descender alguien de ahí, va a descender un ejército, va a descender alguien, el chapulín colorado, que va a decir, no contaron con mi astucia, ¿verdad? No. Mi socorro no viene de ahí, no viene de las montañas, no viene de personas. Mi socorro, mi ayuda viene del Señor, de Jehová. Pero vean qué particular, que hizo los cielos y la tierra. O sea, si Dios hizo los cielos, hizo la tierra, hizo todas las cosas creadas, por favor, ¿cómo no me va a ayudar a mí? O sea, ¿a quién más voy a necesitar de ayuda si no es a Él? Que hizo todo. Y 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, el testamento espiritual dice: por lo cual asimismo padezco esto. Pablo estaba en la cárcel y ya sabía que lo iban a decapitar, o sea que el juicio sobre él ya estaba decretado y nada lo iba a echar para atrás. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y sé y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, él está hablando para el día de la resurrección de los muertos. O sea, él estaba seguro que indistintamente lo que él iba a perder la vida muy prontamente, él sabía que él había creído en el Señor y por lo tanto estaba seguro en él. Entonces, ahí es donde entra eso de que, sea lo que pase, como decía Nolo, estamos seguros en la mano del Señor. Y el Salmo 56:9 dice así: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, Dios está por mí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dios está a mi favor. Dios no está en mi contra. Al contrario, por eso es que Job dice, no le atribuye ningún despropósito al Señor. Porque él sabía que Dios estaba a su favor, indistintamente las circunstancias, indistintamente las situaciones, indistintamente de lo del jueves, Dios está con nosotros. Hay un propósito superior. Eso sería lo primero. ¿De dónde viene la fuente de nuestra fuerza? ¿Saben qué es lo segundo? La palabra de Dios se va a cumplir. Se cumplirá. Ya lo dijeron, ya lo hemos comentado, pero es un hecho. La palabra de Dios se va a cumplir definitivamente, porque la palabra de Dios es verdad, las promesas de Dios nadie las mueve. Y en esto, aunque ya lo comenté, pero es el ejemplo del viaje a Roma de Pablo, ¿verdad? Y eso está escrito a través del libro de los Hechos, en los capítulos, ya les digo, 18, versículo 2, 19, 21, 23, 11 y 28, 16. En todos esos versículos se habla de Roma. En el primero es interesante, porque vean lo que dice, 18.2.
y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, porque cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma, y fue a ellos. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a ver después, por ejemplo, en el 19:21, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. ¿Y qué tiene que ver esto con Aquila? Qué curioso que Pablo diga que es necesario ir a ver Roma, cuando más bien estaban expulsando gente de Roma. ¿Me explico? O sea, a Aquila lo habían expulsado por ser judío, de Roma. Y Pablo quiere ir a donde están expulsando judíos, y Pablo era judío. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos que Pablo quisiera ir donde no querían recibirlo? Porque tenía que ir a predicar el Evangelio. Porque bueno, más allá que eso, el Señor le había dicho muy claramente que él tenía que ir a Roma, y eso está en el versículo del capítulo 23. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado a mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y Pablo estaba encarcelado aquí. Pablo estuvo años encarcelado sin que le dieran audiencia. Además, hubo uno de los reyes que se le olvidó que ahí estaba Pablo y no le resolvió nada, se fue, y cuando vino el siguiente, le dijeron: mira, ahí está Pablo y no le han resuelto nada de su causa, y estaba encarcelado. Y sin embargo el Señor le dice: es necesario que testifiques también en Roma. Y más adelante, en el capítulo 28, dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Dónde llegó Pablo? A la cárcel. ¿No? Bueno, sí, a la cárcel, pero ¿a dónde? ¿A qué lugar? A Roma. La palabra de Dios se cumple. ¿Cómo llegó Pablo? Como príncipe, como rey, como embajador. Arrestado, llegó, ¿no? Arrestado, con cadenas y con grillos. Como dice aquí, con un soldado de la par que lo custodiaba. Pero la palabra de Dios se cumplió. Es necesario llegar a Roma. Y vean las palabras, por eso a mí me gusta la precisión de ese sabio. Y yo pondría aquí 3 puntos y a Roma. Y a Roma llegó. ¿Cómo llegó? Como náufrago y como preso encarcelado. Pero que la palabra de Dios se cumplió, ¿verdad? La fuente de la energía, de nuestras fuerzas, es que Dios está con nosotros, Emmanuel. Pero también, y lo mencionó doña Isabel ahora, no debemos olvidar que en todo esto hay propósitos superiores. No lo que yo pienso, propósitos superiores. Y también son cosas que no podemos olvidar, ni ignorar, no podemos desconocer. Yo les decía a los hermanos que iban para Panamá que yo dormí muy poco, de miércoles a jueves. Porque a cada rato me despertaba pensando si ya estaban listos, si ya, que no se les olvidara nada, que no se les olvidara el pasaporte. Y me despertaba y les puse varios mensajes ahí en la noche, y todavía después no sé a qué hora los llamé. Yo no podía dormir, o sea, yo estaba que brincaba una pata, porque ustedes iban para allá. Y por supuesto, la frustración primera que yo tuve cuando supe que tenía ese problema, ya es un bajonazo, ¿verdad? De pasar de la gloria a pasar al piso, al saber que empezaban a tener problemas.
Pero sin embargo, bendito sea Dios, porque esto nos ha puesto a pensar a todos, y a mí en particular, ¿qué hago yo en estas circunstancias? ¿De qué me aferro? Y estas tres cosas, la fuente de mis fuerzas, la palabra de Dios, que se va a cumplir de todas maneras, que el entrenamiento lo va a haber, no sé cuándo ni cómo, pero lo va a haber, que el servir al Señor en Panamá se va a dar, ¿verdad? Eso yo no tengo duda. Pero también que hay propósitos y llamados superiores, o sea, hay cosas que van allá de lo mejor que yo pueda desear o de lo que ustedes puedan anhelar. Hay cosas mayores que eso, que no nos imaginamos incluso, tal vez. Y a esto voy. Hechos 13, que es del 1 al 3, es la primera comisión de misioneros a la obra. Y también esto lo comentaba con los hermanos el viernes en la mañana. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, Níger, Lucio, Manaén y Saulo. Y dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, tal vez nos faltó oración. Porque aquí habla muy claramente de la ayuno y la oración para encomendar a misioneros a una obra. No digo que nosotros vamos a evitar por medio de la oración y el ayuno que Satanás estorbe, probablemente va a estorbar, pero sí nos va a dar más fuerzas para poder llegar a la misión que el Señor nos ha encomendado, como dice aquí, a la obra a que los he llamado. Entonces, tenemos que tener presente que hay un propósito que es el Espíritu Santo actuando para la obra, ¿ah? Y que eso tiene que ir acompañado de ayuno y oración. Y que no se nos olvide que es una obra a la cual Dios nos llama. O sea, es un propósito de Dios, no mío. Por más buenos deseos y más buenas intenciones que Daniel Guzmán tenga de que ustedes se capaciten y se entrenen en Panamá, si Dios dice no, es no. Porque el llamado es de Dios. ¿Que podemos tener estorbos? Sí. ¿Cómo lo resolvemos? Con ayuno y oración y siguiendo la palabra de Dios. Entonces, no se nos olvide que el llamado es de Dios. Ahí es donde en una de las lecciones de esta semana decían que precisamente no hay jubilación en esto, porque Dios llama, pero Dios no llama como los hombres, que a los 65 años ya usted se jubila y ya terminó su misión, tranquilo, todo quiere. No, la misión espiritual se acaba el día que nos despidan ahí en el cementerio. Ahí es. Y digamos en Job, me entiendo, que nos enseña, digamos, a todos, como yo lo veo, cómo actuamos nosotros los seres humanos, digamos, con esos altos y bajos. Y cómo empezamos en que, sabemos que Dios es el soberano y que Él las cosas las dice y le hace, pero después estamos con esos ¿por qué nací? ¿Para qué nací? Pero no hubiera nacido. Eso lo dice Job. Estoy pasando esto. Eso lo dice Job. Y eso lo vivimos nosotros con pequeños problemas que nos pasan. Por eso, entonces, aún están las fuerzas nuestras, no lastimamos para seguir adelante, para no desanimarnos. Porque Job sí pudo llegar hasta el final, Pablo pudo llegar hasta el final. El que vamos a ver ahora es Génesis 45, del 5 al 17. A mí me impresiona, Génesis 45, ¿qué les dije? Del 5 al 17. Esta es la vida de José. José es un campeón. José es digno de admirar.
José nos da un ejemplo de fe, nos da un ejemplo de esa trascendencia espiritual, de ese, como dicen los maestros de las pies, de ese ver por adelantado que nosotros deberíamos tratar de imitar. José, aquí en capítulo 45 de Génesis, ya él está como, ¿qué podríamos decir? Como primer ministro de Egipto, administrador de todos los bienes de Egipto. Ya pasó que lo vendieron, ya pasó como esclavo, ya pasó como prisionero en la cárcel, y ahora está en la mayor altura del poder de Egipto, en este momento. Y está con sus hermanos al frente. Sus hermanos lo vendieron y 20 años después no se les ha olvidado lo que hicieron. Yo a veces me pongo ahí en la Biblia al margen cuántos años han pasado de una situación a la otra, pero ya habían pasado más de 20 años. Y a los hermanos no se les había olvidado el daño que habían hecho a su hermano, de haberlo vendido como esclavo. Pero José sí tenía una visión clara, y él tenía esa fe que todos necesitamos y esa confianza en el Señor, porque escuchen las palabras de él. Dice así: ahora pues, no os entristezcáis, porque ellos se pusieron tristes, porque ahora sí ya entendieron que habían vendido, ¿verdad? Y en el capítulo 50 todavía no estaban muy convencidos. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió el Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Oigan cómo habla José. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. No hay una herida manifiesta de José aquí en estas palabras. Al contrario, el ofendido anima a los ofensores. El que fue esclavo anima a los que lo vendieron. Y les dice: ¿sabe qué? Es más, el ofendido ve la mano de Dios en eso. Perdón, pastor, que me interrumpa tanto. No hay problema. Pero me gozo con este versículo 5, donde dice que Dios me envió para preservación de vida. Y en estos días que he estado viendo un seminario con el pastor Yacer, de la voz de los mártires, y ver esos videos de las personas que fueron a ese lugar, Dios me está contestando aquí para preservación de vida. Es que es impactante cuando uno se pone a pensar en eso. O sea, impacta. O sea, José tuvo que esperar como 20 años. Sí, ya aquí van como 20 años. O sea, los años se los puedo decir después porque en la Biblia lo tengo apuntado. En qué momento ocurre eso. Pero José tuvo que esperarse todos esos años para poder decirle a ellos: ¿saben qué? Lo que yo pasé es para preservarle la vida a ustedes, ni siquiera la de él, la de ellos. Y fue Dios el que actuó para traerme aquí a este punto y traerme a ustedes aquí a este punto. Qué interesante. Ahora que hablábamos de este viaje a Roma, de Pablo, no crean que fue que de aquí a aquí hay 1 año. Haciéndole números, de aquí a aquí hay como 10 años. Cuando a Pablo se le dijo: ¿sabe qué? Tiene que ir a Roma a predicar. Hasta que él llegó aquí como un preso, pasaron muchos años. Y a Pablo no se le olvidó. A Pablo no se le olvidó que iba para también la preservación de vida. A José no se le olvidó en ningún momento que era para preservación de vida. Cuando lo vio en ese momento, dijo o pensó: aquí se cumplió la palabra de Dios, porque se acuerdan los sueños que él tenía, que los hermanos se inclinaban a él y lo reverenciaban. Y cuando él los vio ahí, fue cuando se acordó y conectó una cosa con la otra. Aquí está. Esta es Dios hablando y aquí está el cumplimiento de la palabra de Dios.
Vean qué interesante cómo José tuvo esa fe, tuvo esa perseverancia de mantenerse fiel a Dios durante tantos años y haber vivido todas esas circunstancias, y para preservación de vida. Para preservación de vida. ¿Qué es lo que hace un evangelista? Comunicar el mensaje de Dios para preservación de vida, precisamente. ¿Tuvimos un problema aquí? Sí, pero eso no va a impedir que la palabra de Dios se cumpla. Simplemente no es el momento todavía. Llegará el momento, y llegará el viaje, y llegará el momento, y se recibirá el entrenamiento, y bendito sea Dios, y veremos a Tita compartiendo el Evangelio con otras personas, y a doña Isabel, y a Mari, y a cualquiera de nosotros, en su momento, claro que sí. José esperó años, y Pablo esperó, claro. Eso es como ver a Pablo preso, enviando las cartas a Roma. Si no hubieran caído preso, no se hubieran escrito las cartas. Ajá. Entonces, uno tal vez lo ve desde un punto de vista de que el estorbo que tuvieron ahorita para ese viaje a Panamá sea como para que lo que iban a capacitarse ya sea mejor preparado cuando vayan a ir. Ajá. Bueno, usted está dando un enfoque. Ajá, claro. Pero tenemos que aprender que es fácil, ¿no? Claro que no es fácil. Yo no estoy diciendo ahora que todos salimos de aquí felices y aplaudiendo. No, pero es parte de la instrucción bíblica de lo que el Señor nos quiere enseñar. Despacio, vamos despacio. Pero, ¿de dónde vienen sus fuerzas? De su estado de ánimo. Ahora que usted me compartía las canciones, de los cantos, ¿verdad? O sea, el canto cristiano te anima el espíritu, no te anima las emociones. ¿Por qué? Porque las fuerzas tienen que ser fuerzas espirituales, no emocionales. Porque si fueran emocionales, José en la primera se queda ahí. Bueno, ya como muchas cosas. Filipenses 1:12 nos da otra lección, por ejemplo. Aquí Pablo está en la cárcel. Pablo está encarcelado. Y vean cómo habla. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien. ¿Para qué? No, como dice ahí, usen las dos palabras que hay. ¿Para qué? Para progreso. Eso es el Evangelio. Pablo estando en la cárcel, todavía sin esperanza de salir, pero él decía, ¿sabe qué? Lo que me ha pasado a mí, más bien ha redundado en el progreso del Evangelio. Si leemos el contexto de lo que ahí dice, es porque cuando la gente veía a Pablo encarcelado, los hermanos creyentes se animaban más a predicar el Evangelio, tomaban más ánimo, tomaban más fuerza, porque Pablo estaba encarcelado. Entonces, bueno, no sé, seguro pensaban, bueno, como Pablo está encarcelado y él no puede, entonces lo voy a hacer yo. Pienso yo que tal vez sucedía. Pero Pablo describe que la gente cobraba ánimo, tomaba fuerza para predicar con más ánimo. Y vean cómo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Vean cómo se expresa Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo veía mucho más allá. José veía mucho más allá. Daniel veía mucho más allá. Moisés, en Hebreos capítulo 11, dice que Moisés prefirió los vituperios de Cristo antes que los deleites temporales del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés era igual, casi faraón, nieto del faraón, como decir hoy nieto de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. O sea, estaba en la cumbre. ¿Qué más quería? Pero Moisés, ¿qué prefirió? Los vituperios, o sea, las ofensas de Cristo, el que lo llamaran cristiano, los 40 años en el desierto, los otros 40 años guiando al pueblo de Israel en el desierto, prefirió eso que los deleites temporales de la vida. Y Pablo lo que aquí dice es algo parecido. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse.
Y de Moisés se dice que él se sostuvo como viendo al invisible, ya viendo hacia allá, viendo hacia el frente, viendo más adelante, viendo, no distrayéndose en las circunstancias, ¿no? ¿Cómo dice el pastor Chino? ¿Cómo es que dice? Enfocarse en la solución, ¿qué es? En la solución. Enfocarse en la solución. Esa sí. ¿Ah? En la solución y en la bendición. Así es. Y eso es lo que dice Pablo aquí. Y ahora sí, ya vamos terminando. Conclusión. Vamos a usar, me gusta usar colorcitos. Yo no sé si se ven, pero me gusta usar conclusión. Ese mensaje es para que lo meditemos y me incluyo durante esta semana y estos días, para que lo pensemos. Voy a poner 3 citas bíblicas aquí y ahorita las comentamos. Isaías 40:31. Segunda de Corintios 5:7. Esto es muy chiquitito. Y segunda de Corintios 12:9 y 10. Voy a hacer un recuadro aquí al final de una última cita que vamos a mencionar. Pero ya nos faltan solo estas 4 misiones. Vean qué curioso como Dios hace todas las cosas bien. Tuvo que quedarle la suspensión al carro de Marvin para que yo tuviera todo el tiempo para dar este mensaje. Cuando veníamos, como yo lo mandé por el chat del WhatsApp, me dice Beatriz, no te va a dar tiempo para darlo todo. Entonces yo le decía, bueno, lo vamos en 2 partes, tal vez. Que generalmente no acostumbro a dar mensajes en 2 partes. Pero vean qué interesante cómo Dios actúa, ¿verdad? O sea, con el dolor del alma por el problema de Marvin, pero definitivamente Dios quería que yo viera este mensaje completo hoy, ¿verdad? Isaías 40:31, ¿qué dice? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuál es la clave aquí? Esperar. ¿Qué? ¿Ah? El término esperar tiene que ver con un concepto de tiempo. O sea, yo espero a que pase el bus, yo espero a que me den la cita en el lugar. Tiene que ver con un concepto de tiempo. Pero también tiene que ver con un concepto de confianza. Yo espero a que me den la cita en el device. O sea, ¿qué es lo que es mi anhelo? Que me den la cita en el device. Cuando estoy esperando a que pase el bus, bueno, o sea, tengo la seguridad que el bus va a pasar en algún momento. Los que esperan a Jehová, los que confían en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. ¿De dónde viene la fuerza del evangelista? Del Señor. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Claro que esas son metáforas, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo es que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor nos va a dar esas fuerzas para seguir adelante. Como dice Arnoldo, hay que desarrollar esa fe, por supuesto. Como decía mi papá, nadie nace aprendido. Y la fe es algo que se desarrolla. De hecho, los mismos apóstoles le dijeron al Señor Jesús, aumenta nuestra fe. Ellos necesitaban que su fe aumentara. O sea, no nos sintamos mal por sentirnos mal. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, Señor, dame fuerzas. Ayúdame a confiar en tu palabra. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a ver ese plan, ese propósito superior que usted tiene para nuestras vidas. Nuestro deseo era no se pudo ahora. Bueno, entonces, aún así confiamos, Señor, en que vamos a tener la bendición y la oportunidad de también compartir con otros hermanos en otro momento, en el momento suyo. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:7? Este es cortísimo, pero es casi como un perfume así de esos que vienen en envase chiquitito, pura esencia, ¿verdad? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Andamos como? Porque por fe andamos, no por vista.
¿Y qué quiere decir eso? Armando. ¿Cómo entendemos eso? No viendo las circunstancias, sino creyendo en Dios que todo va a suceder como Él ha dicho. Ajá. No fijándonos en las circunstancias. ¿Por qué? Porque andamos por fe. ¿Qué significa que andamos por fe? Por todo lo que hemos hablado hoy. No por vista, porque ahí, yo por vista a lo mejor me quedo en mi casa y me encierro y no salgo más. Es un poco lo que pasa ahora con las famosas mascarillas, que la gente se queja que no debieron haber quitado nunca las mascarillas. ¿Qué dijo la doctora Alguea del Hospital de Niños hace unos días? Que tienen no sé cuántos niños ahí internados, pero es una exageración, digamos 200. De esos de COVID solo 5. Los otros tienen enfermedades respiratorias de otro tipo. ¿Qué fue lo que dijo la señora, la doctora Alguea? Por lo menos lo que yo le entendí. El problema es que usaron tanto tiempo la mascarilla que perdieron capacidad de reaccionar ante los virus. O sea, hubo tanta protección, tantísima protección, que el cuerpo de los niños ya no preparó defensas. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos que preparar defensas. ¿Cuál es nuestra defensa? La fe. Esa es la defensa. Y esa es nuestra defensa. Todo esto que hemos hablado hoy, desde aquí, que aquí nos habla de que seremos llenos del Espíritu Santo para ser testigos. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros que ha depositado su fe en Cristo Jesús. Y 2 Corintios 12, 9 y 10, Dios le dice a Pablo, seguro aquí es donde Pablo entendió que iba a llegar a Roma sí o sí. Vean lo que le dice. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y vean todo lo que dice el apóstol Pablo aquí. Me gozo en las debilidades, en afrentas, es decir, en ofensas, en necesidades, no hay que explicarlo, en persecuciones, no hay que explicarlo, en angustias, cuando estoy preocupado, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y yo creo que también este es un concepto que ojalá que nosotros podamos asimilar y comprender y que sea parte de nuestra vida. Cuando nosotros nos sentimos impotentes, como el jueves, que seguro nos sentíamos todos impotentes. Yo desde aquí, sin poder hacer mayor cosa, que un poco de loco llamando a poco para ver si se los podían traer el mismo día. Yo haciendo un poco de loco, escribiendo a la Ariel y saber si ellos podían hacer algo. Hablando con Beatriz, como el pastor Parque fue diplomático, a ver si él podía interceder ante migración, ¿verdad? Pero eran todos los pensamientos humanos. Pero en esos momentos, cuando nosotros somos realmente débiles, cuando realmente estamos descansando en nuestra humana fragilidad, es cuando realmente el poder de Cristo, el poder de Dios se manifiesta. Cuando el poder de Dios dice, ¿sabe qué? Tranquilo, siéntase bien, bástele, sea suficiente para usted mi gracia, que yo no he dejado estar en control. Y estas cosas, lo malo es que la única forma de aprenderlas es así, es cuando estamos en debilidad. No hay otra manera. Qué bonito que el primer versículo del que hablamos de Hechos se compagina con esto. Es que es eso. Vivir a Cristo y ser conscientes, la pregunta que yo le hice a mis amigos del viernes, ser conscientes de que somos templo del Espíritu Santo que está en nosotros y ver cómo se manifiesta en nuestras vidas, cómo se evidencia, no hay evidencias,
Y sinceramente, honestamente, yo les digo, esto después ha sido toda una gran experiencia, estoy seguro que para todos. O sea, no solo para los tres que lo vivieron en carne propia, ¿verdad? Que ha sido muy especial ese momento. Para los que estábamos aquí, que realmente sabíamos que no podíamos hacer nada más que un poco de locuras, esas que hice yo, y era que vos estabas conmigo cuando yo llamé a Copa, y ya la muchacha me atendió, y ya me pidió el código de reserva, ya me dijo, en un momento voy a buscarle vuelos de regreso, estoy, no sé, verificando datos, ¿cómo fue que dijo? Algo así, ¿verdad? Porque lo tenía en altavoz. Eso sí, me tienen que pagar una multa, y tienen que pagar, eran dos conceptos, una multa y un, no sé qué, un cargo de algo, no sé qué. No me había dicho cuánto era, no creo que eran $5, ¿verdad? Pero estaba en eso, ¿verdad? Cuando me entra un mensaje de, no sé si de Tita o de doña Isabel, mire, nos van a llevar con el jefe para ver si pueden resolver esto. Entonces digo, ya está resuelto, ¿verdad? No, señorita, no se preocupe, no busque más, ya se está buscando la solución. Bueno, la solución fue que vinieron de regreso el mismo día y sin costo adicional, ¿verdad? Vean lo que es el buscar humanamente, no digo que esté mal, pero hubiera costado más dinero. Dios lo resolvió sin que costara más dinero. Y con la bendición de que ya, no sé, a las 6, 7 de la noche ya estaban en sus casas, ¿verdad? Mientras que las otras familias llevaban días ahí. Ya seguro que ustedes me acuerdan. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, entonces, como dice Pablo, somos fuertes. ¿Por qué? Porque dejamos a Dios actuar. O sea, hay muchas expresiones y yo a veces después que las digo, no debía haberlo dicho así. Cuando dije, dejamos a Dios actuar, en realidad Dios actúa, no es que yo se lo permita, es que yo me hago a un lado para que Él trabaje. Yo dejo de confiar en mí mismo y empiezo a andar por fe, no por vista. Empiezo a caminar. Señor, sí, usted está bajo control, el poder viene del Espíritu Santo, viene en mí, Dios está conmigo, ¿verdad? Estos ejemplos que me sirven a mí, valga la redundancia, de ejemplo, o sea, si actuaste con ellos así, ¿por qué no vas a actuar conmigo así? Como dicen ellas, Avienes, disfrute del Evangelio, ¿verdad? Esa actitud, disfrute del Evangelio, o sea, no se preocupe, como dice el pastor Chip, enfóquese. O sea, deje de ver así, empieza a ver así, y con esto termino. Ahora sí, Hebreos 12:2. Ahora sí, con esto termino. ¿Ah? ¿Qué? ¿Te dice? Ya sé cuál es. Ajá. ¿Qué dice? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Opa, estoy fatal para escribir. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vean qué interesante, como les digo, me encanta, me gozo donde yo veo cómo la palabra de Dios se escribe. Puesto los ojos en Jesús, hasta ahí vamos bien. El autor y consumador de la fe, el que hace y que consume, o sea, que cumple la fe. Ahí es donde nosotros debemos enfocarnos, en Jesús, en Cristo. Enfóquese, dice el pastor Chico. La Biblia, enfóquese en Jesús, dice la Escritura. Disfrutemos. Es una experiencia, nos enseña muchísimo. Claro que sí. Es más, el mismo, uno de los hermanos de Panamá, mejor no voy a decir el nombre, después yo le escribí, ya vienen de regreso. Cuando ya yo supe que ya ustedes venían de regreso. Y ya me dijo, bueno, gracias pastor, tal y cual. Esto a nosotros nos enseña también. Para la próxima vez vamos a estar mejor preparados.
porque es una enseñanza para todos, es un aprendizaje para todos, pero sobre todo es un aprendizaje para nuestra vida espiritual. Ya vamos a ir a Panamá otra vez, no vamos a ir, ya eso es secundario. Lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. Lo que sí sabemos es que cuando somos débiles es cuando tenemos la mayor fortaleza, porque nos hacemos un lado para que Dios se ayude. Cuando somos débiles y nos mantenemos enfocados en que la obra de Dios es realmente la importante y no la mía, es cuando le decimos: Señor, trabaje conmigo en mi vida, que sea usted trabajando por medio mío, como José, como Daniel, como David, ni como Pablo, ninguno de ellos tuvo una vida fácil, no crean. Siendo realmente como dice la escritura, como Él nos hizo para glorificar su nombre. Es ahí un gran detalle, ¿verdad? Y imagínense ver qué dicha, qué bueno que Dios trabajó hoy así. Bueno, yo me siento gozoso, y de verdad que sí, pero como dice Arnoldo, claro, nuestra vida es para la gloria de Dios. Según de Corintios nos dice que nuestra vida es para aquel que resucitó y murió y resucitó por nosotros, que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él. Lo dice más o menos en esas palabras. Y el Señor a Pablo, el día de su conversión, cuando habla con Ananías, ¿verdad? Fue el profeta que mandó vamos a ver, conversión de Pablo. Le dice, vamos a ver si encuentro. Vea Hechos 9. Le dice el Señor a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero vean la parte que sigue: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vean qué interesante. El mismo día en que el apóstol Pablo conoció al Señor Jesucristo, se convirtió a Cristo y que fue comisionado por el Señor a la obra misionera a gentiles, a reyes y al pueblo de Israel, el Señor le dice: pero no termina ahí, va a aprender cuánto va a sufrir, padecer, para usar la palabra que dice por mí. Ya estaba anunciado en la vida de Pablo desde el principio. Usted lo mencionó en Isabel, en el Evangelio de Juan dice muy claramente que en el mundo tendremos aflicción, pero por dicha no termina ahí. El Señor dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. Hermanos, sinceramente reflexionemos, pensemos. El Señor nos está dando una idea clara de cómo trabaja Él. El Señor nos está diciendo hoy y en estos días, desde el jueves para acá y tal vez desde antes: confíen en mí, confíen en mí. Desarrollemos, como bien dice Arnoldo, esto es algo que se desarrolla. No es de criticar que yo me sienta mal. Eso no se puede criticar, porque nadie nace aprendido, y aún en la vida espiritual nadie nace aprendido. La vida de creyente es una vida de continuo crecimiento, de continuo entrenamiento espiritual. Pablo en Efesios le dice: dejen el viejo hombre, despójense del viejo hombre. ¿Qué significa? Le está hablando al Señor. O sea, hay que ir quitando cosas. ¿Cómo las quitamos? Solo por medio del estudio de la palabra de Dios, solo por medio de reflexionar en la palabra de Dios, por medio de vivir por fe y no por vista. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, lo hemos dicho muchas veces.
Dios tiene un plan para nosotros, por eso es que hoy está aquí. Dios tiene un plan para doña Isa, para Eliel, para Beatriz, para mí, para los que nos puedan estar viendo, para Marvin, que aún en medio de eso que le ocurrió, que claro, económicamente le va a costar su plata, y además de que no pudo venir a compartir el mensaje, pero ella me ha dado, perdonen, hora y media para poder hablar hoy. De dónde vienen las fuerzas de Dios. Nos necesitamos todos. O sea, yo no quiero presentarme como el campeón de los campeones de aquí, que qué bruto, que cada no va a contar. Todos necesitamos desarrollar esa confianza en el Señor, de recibir esa fortaleza espiritual que solo Él nos puede dar. Amén. Amén. ¿Quién quiere orar para despedirnos? Cualquiera, Arnoldo. Arnoldo, venga acá. Y nos despide en oración. Bueno, primero que todo, hermanos, pues la gran bendición de hoy, porque cosas que estoy hablando ayer con mi esposo, es la enseñanza de hoy. Es increíble. Increíble lo que Dios está, como está diciendo. Y le damos gracias a Dios por eso. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por este día de hoy, por haberme traído a compartir con mis hermanos de tu palabra, de esta bella enseñanza, de compartir con mis hermanos que sentir con ellos lo que pasaron, orar por ellos para que la próxima vez que vayan a ese viaje de ustedes también, entendamos cada día más tu palabra, vivamos por fe, como está escrito, nos des fuerza siempre, Padre, para seguir predicando tu palabra, donde estemos, para que tú pongas en el camino para glorificar tu nombre y que nos uses como esos vasos que tú tienes en tu escritura. Te damos gracias, Señor, por este día, por guiarnos,